Hola, hola, un buen día para todos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta tercera sesión de todo lo que tiene que ver con la gestión y control de los endpoints. Muchas gracias. Recuerden que esta sesión está siendo grabada y monitoreada para posterior subirlo a nuestro canal de YouTube Manage Engine Latam. Hoy nos acompaña de nuevo Diego Zapata, nuestro especialista y nuestro Technical Account Manager en Unified Endpoint Management, en UEM, que es todo lo que estamos hablando aquí en este Power Training. Recuerden que en el panel derecho ustedes pueden agregar sus preguntas que automáticamente nosotros vamos a estar respondiéndolas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Diego Zapata, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tercera sesión. Adelante, Zapata. Hola Diego, muy buenos días para todos. Efectivamente, también extiendo esa cordial bienvenida a todas las personas que nos siguen en esta tercera sesión, donde efectivamente hoy vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con gestión de parches y vulnerabilidades, cómo remediar esas debilidades y amenazas de todos nuestros dispositivos a nivel de la organización. Efectivamente, como lo menciona Diego, pueden hacer en cualquier momento sus preguntas en el panel derecho de esta sesión y pues aquí las estaremos respondiendo sin ningún problema. Inicialmente, vamos a retomar sobre las sesiones que ya hemos tenido. Inicialmente vimos todo lo que tenía que ver con la automatización de las tareas repetitivas de nuestra organización. Después vimos todas las capacidades de gestión moderna, cómo administrar esos dispositivos móviles, lo hicimos en la sesión pasada, y el día de hoy vamos a revisar todas las debilidades, amenazas de nuestros dispositivos y cómo establecer esas tareas para detectarlas inicialmente y resolverlas directamente desde nuestra herramienta. Y ya la próxima sesión hablaremos de todas las configuraciones que podemos hacer para asegurar esos dispositivos, complementar toda la gestión que previamente hicimos, estableciendo políticas directivas para proteger el activo más valioso de las organizaciones, que es la información. Entonces, inicialmente, para esta sesión tenemos preparado una serie inicialmente de teoría, luego vamos a pasar a la consola a explicar unos ejercicios prácticos y cómo vamos a poder resolver unos desafíos que nos plantean las organizaciones, en este caso siguiendo nuestra analogía de Batman y su equipo, cómo protegernos de esas amenazas, en este caso del Guasón, para enfocar o estar atentos a esas alertas y debilidades que quizás a veces tengamos en nuestras organizaciones. Para esto es importante inicialmente entender algo de teoría. ¿Qué vamos a poder hacer con un software de gestión y administración de parches, cierto? El día de hoy vamos a analizar dos herramientas que para este caso ya están integradas en nuestra solución global, que es Endpoint Central, que es la que estamos o hemos estado viendo en el transcurso de estas sesiones. Puntualmente, hablando de Patch Manager Plus, nos va a apoyar a detectar y descargar esos parches faltantes de todos nuestros dispositivos, independientemente del sistema operativo que manejen. Si manejamos en nuestras organizaciones sistemas operativos Windows, si manejamos las diferentes distribuciones de los sistemas operativos basados en Linux o sistemas operativos Mac, que recordemos que actualmente están bastante o muy presentes en todas las organizaciones. Después de esto vamos a poder detectar y aprobar sus parches. ¿Qué quiere decir esto? La estrategia que se recomienda que se implemente en las organizaciones debe ir basada en un proceso de testeo y aprobación. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente cuando se publica un parche, los fabricantes lo testean en sus ambientes, pero ¿qué pasa? Al momento de llevarlo a nuestra organización, a nuestra infraestructura, cada organización es un mundo diferente, maneja determinadas aplicaciones, maneja determinados sistemas operativos. Es decir, que nosotros como organización debemos crear ese proceso de testeo y aprobación de esos parches, que también lo vamos a ver en el transcurso de esta sesión, cómo crear esta estrategia basada en ese proceso. Vamos a poder implementar los parches cuando las aplicaciones no están en uso, es decir, si la gente, en este caso de Endpoint Central, detecta cierta inactividad de cara al usuario, poder establecer una política de gestión de parches basados en esa ausencia, si la tiene ese usuario, o si cierta aplicación
está o no en uso. Vamos a poder crear una política para instalar parches durante horas no comerciales. Sabemos que el proceso de gestión de parches afecta directamente el tema de la organización y si no enviamos este proceso o estas directivas de implementación en un horario no hábil, vamos a interrumpir el trabajo de ese usuario. Es decir, necesitamos crear una estrategia para comenzar a gestionar esos parches y enviarlo en horas no laborables o no comerciales. Activar los dispositivos antes de su implementación y reiniciarlos después de instalar los parches. Esto también es bastante importante. El poder adaptar esa política de implementación en base a mis necesidades. Y si, por ejemplo, si el usuario se va, termina su jornada laboral y me apaga el dispositivo, poder crear tareas para iniciar de nuevo ese dispositivo y poder aplicarle esos parches pendientes. Negar los parches para grupos y departamentos en específico, efectivamente, poder hacer esta configuración de forma granular y enviar el parche a ciertos grupos, ya sea por tipos de equipos, por unidades organizacionales, por tipo de sistema operativo, por si son servidores, por si son workstation, todo esto lo voy a poder hacer configurando esa política de implementación. Y finalmente, tener todos los informes y poder auditar esa implementación y cumplimiento de esos parches, recibir esas alertas en todo momento, si quizás en algún equipo falló esa implementación, si no se tuvo alcance, si fue exitosa esa ventana, todo esto nos va a apoyar la gestión de parches. Entonces, como lo ven, vamos a abarcar diferentes puntos bastante relevantes a nivel de las organizaciones y vamos a comenzar a resolver todos estos desafíos. Un tema importante que les mencioné en la diapositiva anterior es que debemos crear una estrategia asociada al ciclo de parches, donde inicialmente apoyados con nuestro agente, recuerden que Endpoint Central es una solución basada en agente, vamos a detectar y escanear esos puntos finales para revisar qué parches están faltantes. Y acá les doy una información bastante importante. Con Endpoint Central vamos a poder gestionar no solamente esos parches de sistemas operativos que les mencioné antes, sino también esos parches de aplicaciones de terceros. Esas aplicaciones que a veces no son tenidas en cuenta en una ventana normal de aplicación de parches, pero que pueden ser el foco o inicio de vulnerabilidades a nivel de la organización. Y si no nos ocupamos de parchar esas aplicaciones de terceros, pues vamos a generar también como una puerta trasera en nuestra organización, la cual puede servir para el ingreso de esos posibles ataques o posibles vulnerabilidades. Entonces necesitamos detectar tanto sistemas operativos, esos parches faltantes, como de aplicaciones de terceros. Posterior a esto vamos a tener el segundo paso que hace referencia al testeo de esos parches. Yo, en mi política o en mi estrategia de gestión de parches, siempre debo ocuparme de testear, de validar si genera algún tipo de afectación el despliegue de esos parches a mis dispositivos, a mis equipos de la organización, a mis servidores, a mis workstations. Siempre yo debo testear eso. Y para esto la herramienta cuenta con diferentes políticas de despliegue y de testeo de estos parches para, en base a esto, lograr hacer una automatización. Es decir, si mi proceso de testeo en mis equipos donde probé esos parches, todo salió bien, apoyarme en esa política de testeo para automáticamente desplegar esos parches, que ya sería el tercer paso que vemos acá, automatizar esa implementación tanto de parches de sistema operativo como de aplicaciones de terceros. Y finalmente, tener el reporte y estadísticas del estado de salud de mi infraestructura, saber cuántos equipos tengo parchados, cuántos parches tengo pendientes, quizás qué equipos tengo más vulnerables a nivel de mi organización, todo esto lo voy a conocer y pues la herramienta los va a apoyar a ustedes a crear esa estrategia de gestión de sus parches basados en este sitio. Otro tema bastante importante que debemos conocer y controlar a nivel de las organizaciones es todo lo que tiene que ver con la exposición de seguridad, conocer esas vulnerabilidades y debilidades que tengo.
Porque, ¿qué pasa? No me basta solo con aplicar los parches mes a mes, o sea, los parches de sistemas operativos, listo, tengo parchado mis aplicaciones, pero adicional a eso debo ocuparme de las vulnerabilidades, esas debilidades que tengo a nivel de mi organización en todos mis dispositivos, en todos mis endpoints, no solamente a nivel de workstation, a nivel de software, sino también a nivel de servidores. Debo fortalecer esa seguridad y todo esto lo hago con lo que vemos a continuación, haciendo una evaluación de esas vulnerabilidades, saber ese estado de salud de esos dispositivos que tengo en mi organización, poder gestionar los parches. No me basta con solamente conocer esos parches que está pendiente por instalar en este dispositivo, sino también debo hacer esa gestión para instalarlos y crear esa estrategia de la que hablábamos anteriormente. Gestionar las configuraciones de seguridad, el poder detectar esas malas configuraciones que a veces tenemos en nuestros equipos y que por error o quizás desconocimiento a veces aplicamos a nuestros dispositivos. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, en mi organización no tengo establecido un password de administrador en los usuarios locales, o si esa política de password es muy débil, quizás no excede los 14 caracteres, que es la buena práctica, comenzar a obtener esa visibilidad completa de esos errores. O si mi equipo, mi endpoint, mi servidor no tiene un antivirus instalado, o si tiene públicos ciertos puertos que quizás no se estén usando. Entonces, este tipo de configuraciones las voy a comenzar a detectar y comenzar a fortalecer esa seguridad. También vamos a tener todo lo que tiene que ver con la auditoría de software de alto riesgo, que también lo vamos a ver más adelante en la consola. El poder eh, controlar ese software que es categorizado como software inseguro, software que está presente quizás en los dispositivos y que yo pues no tengo una visibilidad completa de eso. Software, por ejemplo, para compartir pantalla, software de aplicaciones peer-to-peer, software que ya quizás está fuera de soporte. Todo esto lo voy a comenzar a saber directamente con el uso de la gente, va a estar publicado en la consola y voy a obtener esa visibilidad completa. Mitigación de vulnerabilidades de día cero. Este tema también es bastante importante. El poder conocer rápidamente qué vulnerabilidades de día cero tengo asociados a mis dispositivos de la organización. ¿Qué quiere decir una vulnerabilidad de día cero? Son aquellas que salieron recientemente o fueron detectadas recientemente y que aún el fabricante no ha emitido un parche o una corrección a esa vulnerabilidad. Entonces voy a conocer esta información para poder de forma proactiva tomar acciones y comenzar a mitigar o a evitar esa exposición hasta que el fabricante pueda emitir o lanzar ese parche. Y finalmente, alinear nuestra organización con todos los cumplimientos de seguridad. Por ejemplo, las buenas prácticas de seguridad me dictan ciertos procedimientos, ciertas reglas, ciertos benchmarks para poder configurar o estandarizar mis equipos para poderlos alinear a un control de seguridad. Entonces, todo esto lo vamos a poder conocer y revisar esa visibilidad, obtener esa visibilidad de mi exposición a nivel de seguridad. A nivel de sistemas operativos, como ya lo hemos mencionado, soportamos todos los sistemas operativos que se usan normalmente a nivel de las organizaciones, tanto en las versiones servidor como en las versiones de cliente, en este caso Windows y Linux, tanto en las versiones cliente como en las versiones de servidor y todos los sistemas operativos basados en Mac. Adicionalmente, las aplicaciones de terceros, lo que le mencionaba hace unos minutos, donde también debemos ocuparnos de comenzar a parchar, de aplicar y conocer también las vulnerabilidades que pueden tener estas aplicaciones de terceros y poder tomar acciones en dado caso de que se requiera. Ahora bien, ya para finalizar, digamos que esta parte de teoría, vamos a seguir con nuestra temática. Durante los primeros 50 minutos vamos a revisar unos casos de uso, vamos a revisar esta información asociadas a nuestra consola. Entonces, para esto tenemos preparados unos casos de uso, siguiendo nuestra analogía o temática, en este caso basado en Batman, donde, por ejemplo, la organización tiene un desafío de poder desplegar los parches
en equipos de forma remota. ¿Qué quiere decir acá? Normalmente en las organizaciones se tienen los dispositivos en diferentes o distribuidos en diferentes partes. Digamos que ya la forma de trabajo tradicional, donde el usuario iba hasta la oficina a efectuar sus actividades, digamos que está cambiando, se está viendo esa transformación digital, donde ya los usuarios pueden trabajar desde cualquier sitio, desde su casa, quizás desde otra ciudad, desde otro país, etcétera, y necesitamos formas de poder gestionar estos parches de forma remota. Entonces, todo esto lo vamos a poder hacer y no vamos a poder perder esa gestión de sus dispositivos. ¿Qué quiere decir esto? Si el usuario se sale del perímetro de mi organización, pues ya no va a estar asegurado bajo mi firewall, bajo mi PS, bajo mi IDS, sino debo comenzar a gestionar ese dispositivo independientemente de la ubicación donde esté, ¿cierto? Aplicar parches, ya sea de sistema operativo, parches de aplicaciones de terceros, el poder crear mi estrategia de gestión de parches independientemente de donde esté el usuario, no interrumpir esas actividades que quizás esté haciendo esa persona y poder gestionar esos equipos independientemente de la ubicación donde esté. Recuerden que Endpoint Central es una solución basada en agente y una vez esté instalada el agente voy a tener toda la gestión, tanto de las configuraciones que vimos en las primeras sesiones como la de gestión de parches y vulnerabilidades en este caso. ¿Listo? Entonces vamos a pasar aquí rápidamente a revisar cómo sería esa gestión de esos parches directamente con el uso de nuestra herramienta Endpoint Central, que como ustedes, si nos han acompañado en las sesiones pasadas, se han dado cuenta que desde la misma consola yo voy a poder gestionar este diferente tipo de configuraciones, tanto en la parte de personalización como en la parte de gestión remota. Y ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver con seguridad. Aquí yo les estoy proyectando una consola en Endpoint Central en el módulo de gestión de amenazas y revisiones de software, que es la parte de gestión de parches y vulnerabilidades, donde inicialmente vamos a tener siempre un dashboard con el resumen de estado de salud de mi infraestructura, el saber rápidamente cuántas vulnerabilidades tengo en mi red, en mis dispositivos, cuántas malas configuraciones de seguridad tengo presentes en mis dispositivos. Entonces voy a tener una visibilidad completa de ese estado de salud y poder conocer rápidamente cuál es el sistema que quizás está más afectado, cuáles son los más vulnerables, cuáles están vulnerables. Toda esta información la voy a conocer desde acá. Adicionalmente, todo lo que tiene que ver con parches. ¿Cuántos parches me hacen falta en mis equipos? Digamos que a veces obtener ese dato es un poco complejo si no se tienen las herramientas adecuadas para eso. ¿Cuántos parches están en espera de aprobación? Como sabemos, los fabricantes constantemente están publicando esos parches. Entonces yo debo conocer cuántos hacen falta instalar en mis dispositivos y no solamente a nivel de sistema operativo, sino de aplicaciones de terceros. Entonces voy a conocer rápidamente el estado del software o de implementación a nivel de mis equipos de red. En este caso yo he instalado 1270 parches y me faltan 72. Esos 72 son los que debo comenzar a revisar y tomar acciones para enviar el proceso, ya sea de implementación o de testeo y aprobación de esos parches. El poder conocer rápidamente los parches que faltan por número de días, es decir, por ejemplo, acá me dice que tengo un parche importante que se publicó hace más de 90 días. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Por qué no he implementado ese parche si se publicó hace ya más de 3 meses? Entonces, ese tipo de información que a veces es relevante para la organización, la voy a conocer aquí de forma rápida. Ahora bien, cuando nosotros tenemos vinculado un dispositivo a nuestra consola, vamos a conocer la información asociada a ese dispositivo. Entonces, en este caso, voy a conocer la información que tiene que ver con los parches que están pendientes en ese dispositivo. Si nos vamos aquí a un cliente, vamos a obtener ese inventario relacionado no al hardware y software, sino al resumen de estado de salud de mi equipo. Si el equipo está clasificado como altamente vulnerable, en este caso, como lo vemos, es altamente vulnerable porque le faltan parches a ese dispositivo.
a nivel de estado BitLocker, cuántas cuentas de administrador tengo, si tengo un antivirus instalado, y no solamente si está instalado, sino que esté actualizado ese antivirus, todo esto lo voy a conocer. A nivel de antivirus, no me basta con conocer si está presente, sino si tiene esas firmas instaladas. Entonces voy a tener el resumen de esa información de seguridad asociada a mis dispositivos. A nivel de vulnerabilidades, voy a conocer ese listado que más adelante vamos a profundizar sobre este tema. Y finalmente los parches. Todos esos parches que me faltan o están pendientes por instalar en ese dispositivo. Y como ustedes lo ven acá, vamos a conocer rápidamente el ID de ese parche, conocer esa información relevante asociada a ese parche, como la fecha de emisión, el boletín asociado donde se publica la información, los detalles de ese parche y la descripción. En este caso es una característica enfocada para Windows 11. Adicional a esto, la información relacionada al boletín. ¿Qué sistemas afecta? ¿Cuál es el nombre del parche? ¿Qué versiones del sistema operativo puede referenciar o puede aplicar este parche? Todo esto lo vamos a poder ver. Y como ven acá en descripción, no solamente voy a poder parchar o instalar esos parches a aplicaciones de terceros, sino también a los sistemas operativos independientemente que sean. Entonces, el agente va a comenzar a detallar todo ese software que está presente en el dispositivo y voy a poder conocer rápidamente qué software es vulnerable, cuál software le hace falta parches o cuál sistema operativo le hace falta esos parches. Y puedo segmentar, si quiero solamente ver los de sistema operativo, voy a poder listar rápidamente. Si quiero ver solo de parches de terceros de aplicaciones, también lo puedo poder hacer. Entonces ahora lo que vamos a hacer es intentar desplegar estos parches. Recuerden que la política que hablábamos al inicio es la que debo realizar en mis organizaciones, el tener una estrategia para gestionar esos parches, tanto de aplicaciones de terceros como de sistemas operativos. Entonces, en este caso, vamos a implementar todos esos parches que están pendientes en este dispositivo. Y recuerden que cuando yo voy a implementar un parche, por defecto se crea una configuración. En este caso, vamos a llamarlo Patch Power Training, que es la sesión que estamos haciendo. Después de esto, la herramienta me da dos tipos de operaciones. Tengo la capacidad tanto de instalar los parches como de desinstalarlos. Entonces, para esto también, si el parche aplica o permite esa desinstalación, voy a poder realizarlo sin ningún inconveniente. Acá, como estoy partiendo de una consulta, ingresé a un dispositivo, a un endpoint en el cual le hacen falta estos parches, pues ya tengo la información y voy a poder seleccionar la implementación y en este caso también la directiva. Este tema es bastante importante y ustedes van a poder crear una directiva para hacer ese despliegue de esos parches de acuerdo a lo que se tenga establecido en la organización. Entonces, ¿qué hago en la directiva? Aparte de seleccionar, digamos que una división regular, un periodo de tiempo, donde yo como organización voy a implementar esos parches, también voy a hacerlo mediante el martes. Recuerden que, por ejemplo, en este caso, Windows o Microsoft publica los parches el segundo martes de cada mes y mi organización quiere alinearse con ese periodo de tiempo, lo voy a poder hacer sin problema y establezco las semanas y los días en los cuales quiera aplicar esos parches. Digamos que esta es la configuración inicial donde yo defino acá, no, digamos que no hay nada diferente a lo que podemos hacer normalmente. Pero aquí viene algo interesante y es poder definir cierto tipo de actividades previas y posteriores a esa implementación. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, lo que hablábamos en la diapositiva, los usuarios quizás se van a las 5 de la tarde porque la jornada va hasta las 5 o 6 de la tarde, pero yo establecí que mi ventana fuera después de las 10 de la noche, pues voy a tener ahí un inconveniente y es que quizás los usuarios pudieron apagar esos dispositivos para o después de finalizar su jornada apagaron los equipos. Entonces, ahí digamos que mi estrategia de gestión de parches se vería afectada porque los equipos están apagados. Pues yo no voy a poder iniciar mi ventana de parches con esos dispositivos apagados. Entonces voy a poder apoyarme en el protocolo Wacom LAN para enviar una señal
a nivel de red a todos los equipos para inicializarlos, una señal eléctrica mediante la tarjeta de red para inicializar esos dispositivos. Todo esto lo voy a poder hacer. Realizar un reinicio de confianza. A veces los equipos tienen quizás parches o actualizaciones pendientes de ventanas anteriores o que quizás el usuario siempre omitió ese proceso de instalación. Vamos a poder realizar un reinicio de confianza para evitar que quizás esos equipos no estén disponibles para el nuevo proceso de parchado. Y también voy a tener la capacidad de ejecutar comandos personalizados. ¿Qué quiere decir esto? Pongamos el caso de uso donde tengo un servidor y ese servidor, pues, yo debo apagarlo de forma controlada o reiniciarlo de forma controlada. Pero, ¿qué pasa si es un servidor de aplicación, de base de datos que maneja cierta información importante o misional para la organización? Yo como administrador debo generar un apagado o un reinicio de forma controlada, detener los servicios, los procesos, las aplicaciones. Entonces voy a tener la capacidad de poder cargar esos scripts para configurar o establecer esas actividades previas a la implementación de parches. Y acá poder configurar o definir que solamente continúe esa ventana de instalación de parches cuando se ejecuta de forma correcta ese script. Porque si no se detiene mi servicio de base de datos, no se detiene mi servicio de aplicación, el sistema o la directiva de implementación no va a continuar con la ventana hasta que se revise esa actividad. Otro tema importante que ustedes van a poder definir es poder comunicar a los usuarios esa implementación. Muchas veces se tiene este desafío en las organizaciones y es que mis usuarios siempre omiten el proceso de implementación de parches, ¿cierto? Entonces, si no tengo, digamos que controlado este proceso, el usuario siempre me va a omitir el proceso, quizás puede durar meses omitiéndome ese proceso y sabemos que si una máquina no se parcha, no se actualiza de forma recurrente, vamos a tener también esos problemas, esas vulnerabilidades a nivel de seguridad. Entonces, aparte de notificar el proceso de implementación de cara a los usuarios, también voy a poder forzar esa implementación de parches después de cierto número de días, 3 días, 4 días. Y por ejemplo, si en esta política yo establezco 3 días, al cuarto día, si el usuario me ha omitido el proceso de implementación de parches, voy a forzar esa implementación y posteriormente el reinicio de esa máquina. Entonces, esto me va a ayudar a alinearme a mi control de la organización y a evitar que quizás queden equipos fuera de la ventana de parcheo o máquinas que no tengan esos parches instalados debidamente. Finalmente, ya para terminar mi directiva de implementación, voy a poder definir esas actividades posteriores. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, volvamos al ejemplo que veníamos manejando. Iniciamos los equipos, los encendimos usando el protocolo Wake on LAN para aplicar los parches. Los reinicié, se reiniciaron de forma exitosa. Entonces, ahora voy a poder generar una tarea para apagar nuevamente los equipos que encendí y también actividades posteriores como la ejecución de una secuencia de comandos. Es el ejemplo que hablábamos del servidor. Detuve mis servicios de forma controlada, de base de datos, de aplicación, etcétera. Ahora voy a tener la capacidad de cargar un script para inicializar esos servicios también de forma controlada. Entonces, como lo ven acá, vamos a poder definir esas ventanas de aplicación de esos parches de acuerdo a nuestras necesidades y poder automatizar esos procesos y quizás evitar que esos dispositivos queden fuera de la ventana de aplicación de parches. Ahora bien, volviendo a nuestra tarea de implementación, una vez nosotros definamos esa directiva, vamos a poder seleccionar a qué dispositivos les vamos a poder aplicar estos parches. O sea, acá en este caso únicamente lo vamos a especificar o a enviar más bien al dispositivo cliente, pero si yo quisiera hacer filtros, como lo vimos en las sesiones pasadas, implementar solamente esos parches solamente a los laptops, solamente a los servidores, solamente a ciertos tipos de equipos o ciertos sistemas operativos, lo voy a poder hacer sin problema. Entonces, aquí
esta tarea me va a apoyar directamente en la implementación de esos parches. Y basta con darle a implementar y pues ya esos parches van a enviarse al dispositivo y voy a tener la instalación de esos parches directamente en la máquina. Ahora bien, viene otro tema bastante interesante que es todo lo que tiene que ver con la política de testeo y aprobación de esos parches, que es lo que se recomienda que se haga en las organizaciones, el poder tener esa estrategia y probar esos parches previamente antes de enviarlo al resto de equipos de mi organización. ¿Qué es lo que normalmente hacemos en nuestras empresas? Digamos que publica un parche el fabricante, ya sea de sistema operativo o aplicaciones de terceros, y asimismo como lo publican, lo desplegamos a nuestros equipos sin saber quizás qué puede llegar a pasar o qué va a poder afectar a ese parche al momento de instalar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es crear un grupo, en este caso de usuarios, de dispositivos, si tengo la integración con quizás un directorio activo, el poder usar esos grupos existentes para configurar mi grupo de pruebas. El ideal es que sea un grupo representativo de equipos que tengan diferentes aplicaciones, que tengan diferentes sistemas operativos, quizás que estén en determinadas áreas de la organización donde yo voy a tener como un mayor rango de alcance de todos los dispositivos que puedo tener en mi organización y a esos dispositivos es a los que les voy a enviar inicialmente esos parches. Entonces aquí en mi estrategia de testeo yo defino esas gravedades o actualizaciones que voy a comenzar a testear. Si yo en mi organización defino que solamente voy a probar los parches críticos, sean de seguridad o no sean de seguridad, los establezco en esta parte en mi estrategia de testeo y aprobación. Luego voy a tener la capacidad de poder hacer el uso de filtros, es decir, aplicar ese parche, si quiero a todas las aplicaciones, en este caso Microsoft, o si quiero aplicarlas solamente a aplicaciones específicas. Solo quiero parchar este producto de Microsoft, en este caso teniendo en cuenta que lo estamos haciendo basado en Microsoft. O aplicar el parche a todas las aplicaciones excepto a esta. Este tema también es bastante importante y les va a ser de mucha utilidad si en dado caso en la organización se tienen exclusiones o en algún momento se detectó que si parcharon cierta aplicación de Microsoft, se genera problemas con mi servidor, se genera problemas de acceso a mi aplicación. Todo esto lo voy a poder hacer y excluir ese proceso o esa aplicación de la ventana de aplicación de parches. Obviamente no se recomienda hacer esto, se recomienda que se actualicen y se parchen todas las aplicaciones, pero en dados casos, en algunos escenarios, es necesario crear estas exclusiones y vamos a poder hacer el uso de esta parte. Finalmente, actualizaciones de terceros. También voy a tener la capacidad de definir esas gravedades de las actualizaciones que voy a testear, ya sean críticas, importantes, moderadas, bajas, etcétera. Voy a definir esto. Y también hacer el uso de esos filtros. ¿Qué es lo que pasa a veces en las organizaciones? Quizás tienen desarrollos in-house, basados en cierto lenguaje de programación, que solamente es compatible con determinada versión, en este caso pongamos un ejemplo común de Java, voy a poder excluir esta aplicación de mi ventana de aplicación de parches. Con esto, si quizás yo detecté con el conocimiento que tenga mi organización que al momento de parchar esta aplicación me genera algún tipo de problemas, también voy a poder excluirla y con eso quizás evito esa indisponibilidad de cara a mis servicios core o mis servicios misionales en la organización. Adicional a esto, también voy a tener la capacidad de poder usar Endpoint Central para aplicar actualizaciones de antivirus. En este caso, la plataforma soporta Microsoft Defender y McAfee, con los cuales yo voy a desplegar esas actualizaciones de firmas de virus si se requiere directamente en la organización. Y también acá viene un tema importante, el poder actualizar mis drivers y controladores, que tampoco muchas veces son tenidos en cuenta. Esos drivers de red, esos drivers de video, esos drivers de sonido, incluso drivers de BIOS, los voy a poder actualizar directamente desde la consola si así lo requiere. Entonces voy a unificar
y a estandarizar esa gestión de parches directamente desde mi política de testeo y aprobación, si así lo quiero, y usar esta política para implementar esos parches directamente a los equipos de mi organización. Finalmente voy a poder seleccionar ciertos criterios. Si digamos, yo no quiero testear esos parches desde el día cero que el fabricante los lanzó, sino quiero esperar cierto tiempo, también lo voy a poder hacer. Establezco mi directiva de implementación, que fue la que creamos previamente, definiendo ese grupo o esas actividades previas y posteriores. Y finalmente las notificaciones. Este tema es bastante interesante, donde no solamente voy a recibir esas alertas mediante o a un correo electrónico, sino voy a poder hacer el uso del APK que tiene disponible Endpoint Central para recibir las notificaciones en tiempo real en mis dispositivos. Si falló la instalación del parche en el cliente 1, si falló en el servidor 1, todas estas notificaciones las voy a poder recibir directamente en mi móvil. Y finalmente, apoyarme en este proceso de testeo para aprobar esos parches e instalarlos directamente en el resto de equipos de mi organización. Entonces, si yo definí que quiero testear esos parches por 15 días, después de esos 15 días, si este proceso de testeo fue exitoso, voy a poder apoyarme en este para crear una implementación automática de todos estos parches y poder conocer el estado de esa instalación directamente en todos mis equipos. Ahora bien, siguiendo con nuestro caso de uso, ahora vamos a hablar de algo también bastante importante que ya, digamos que complementa toda la gestión de parches que manejamos en nuestra organización y vamos a tener la gestión de vulnerabilidades. Esas vulnerabilidades que también están presentes en nuestros dispositivos y que yo como administrador o como persona encargada de la seguridad de mi organización debo tener presente. No solamente detectarlas, sino poder mitigar esas vulnerabilidades, ya sean que estén asociadas a software de alto riesgo, a vulnerabilidades de día cero, y esas evaluación, ese conocimiento, esas vulnerabilidades, a veces es muy difícil obtenerlo si no tenemos una herramienta que nos diga. Entonces, ¿qué desafío tenemos en esta slide? El poder inicialmente detectar esas vulnerabilidades que están presentes no solamente en mis dispositivos Workstation, sino también en mis servidores y poder crear configuraciones para mitigar esas vulnerabilidades mediante el uso de una configuración. Entonces, voy a poder detectar y mitigar si fuese el caso. Entonces, ¿cómo resolveríamos esta parte? Siguiendo con nuestro módulo de gestión de amenazas y parches, vamos a entrar directamente a todo lo que tiene que ver con esas vulnerabilidades, donde vamos a poder detectar esas vulnerabilidades, en este caso a nivel de software. Ese software que está instalado en nuestros dispositivos, voy a poder detectar qué software tiene. Y acá viene algo bastante importante. Cuando yo instalo el agente de Endpoint Central en un servidor, voy a tener un alcance mayor. Entonces voy a analizar esas aplicaciones, esas bases de datos, esas capa media que quizás están presentes para levantar servicios web. Todo esto voy a comenzar a analizar y a detectar esas vulnerabilidades de software. Entonces, por ejemplo, acá en este caso tengo 23 vulnerabilidades asociadas a Apache Tomcat, ¿cierto? Y la herramienta me va a decir qué tipo de resolución puede hacer. Entonces, en este caso, tengo una vulnerabilidad crítica que está presente en este servidor, en el 28, voy a tener toda la información del score de esa vulnerabilidad, toda esta información extraída directamente desde la página del CVE, el score y esa clasificación, y voy a tener la descripción. ¿Qué puede afectar esto y qué resolución puede hacer? Entonces, en este caso, hace referencia a una vulnerabilidad, la cual debo aplicar un parche directamente. Entonces aquí me va a mandar directamente hacia el sitio web del fabricante para comenzar a descargar quizás ese parche e instalarlo directamente en el servidor o equipo afectado. Y también vulnerabilidades a nivel de sistema operativo y demás aplicaciones que estén presentes en el dispositivo.
Vulnerabilidades de día cero. Este tema también es bastante importante en las organizaciones. El poder conocer de forma más proactiva las vulnerabilidades de día cero, como lo revisábamos en las diapositivas. Una vulnerabilidad de día cero es una que salió recientemente y que aún el fabricante o el desarrollador de la aplicación no ha lanzado un parche para corregir esa vulnerabilidad. Es decir, aquí vamos a conocer eso y poder tomar las acciones o por lo menos saber qué sistemas están afectados bajo esa vulnerabilidad y poder estar informado ante un posible error al momento de que esa vulnerabilidad quizás se materialice. Errores de configuración del sistema. Este tema también es bastante importante y a un administrador le va a hacer mucho sentido esta parte. Detectar esas malas prácticas, ya sea de configuración o a nivel de políticas establecidas, como por ejemplo algo tan sencillo de saber si mis equipos están cumpliendo con una política de password. Es decir, acá, por ejemplo, tengo una alerta crítica, una vulnerabilidad crítica, donde no he establecido un password de por lo menos 14 caracteres. Es decir, estas máquinas que tengo aquí afectadas, que son 5, tienen esa deficiencia, que tienen una contraseña, pero esa contraseña quizás es muy débil. También otras características como el password no está restringido para que el usuario no lo pueda cambiar en 24 horas. También esta configuración, esa vulnerabilidad se clasifica con una criticidad moderada. Entonces, poder conocer esta información e implementar configuraciones seguras. Ahora bien, vamos a hacer aquí un ejercicio donde vamos a revisar una serie de configuraciones, en este caso asociadas a un navegador, y vamos a implementar unas configuraciones. ¿Qué quiere decir esto? Acá, por ejemplo, tengo una vulnerabilidad asociada a que la geolocalización está habilitada para rastrear la ubicación física de los usuarios. En determinadas páginas, recordemos que siempre nos pide esa autorización para quizás enviar esa ubicación o esa geolocalización donde estamos. Entonces voy a poder enviar una configuración directamente a esa aplicación para rastrear o implementar una configuración segura y mitigar esta vulnerabilidad. Otra configuración pueden ser los pop-ups o advertencias que a veces salen en los sitios. Entonces también me dice la buena práctica que yo debo estar alineado a un control para evitar o bloquear esos pop-ups o esas advertencias. Entonces aquí voy a enviar una configuración para lograr establecer esa configuración hacia ese dispositivo. Entonces lo que veríamos de cara al usuario, si aquí establecemos un control remoto hacia ese equipo cliente, voy a poder ver que esa configuración va a estar aplicada hacia ese dispositivo y pues esto no solamente lo voy a poder hacer a nivel de sistema operativo, sino lo voy a poder hacer a nivel de aplicaciones, el poder enviar esas políticas de seguridad y alinearme a los requerimientos que tengo en la organización. Entonces, como lo vemos acá, tengo un dispositivo al cual tiene diferentes navegadores aplicados y si yo ingreso en este caso a todo lo que tiene que ver con Google Chrome para ver esas configuraciones posteriormente al despliegue de esa política, voy a poder ver, en este caso vamos a abrir este navegador, Google Chrome, y entonces hacía referencia a dos vulnerabilidades, la geolocalización para rastrear la ubicación del usuario y temas de pop-ups. Entonces, si yo voy acá a las configuraciones y busco, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con localización en las características, aquí hacer una búsqueda rápida, location. Entonces acá, por ejemplo, me dice que tengo una política establecida a nivel organizacional para no permitir que los sitios vean mi ubicación, digamos, geográfica. Entonces, como ven, la política la detecté desde Endpoint Central y pude enviar una configuración para resolverla. También está el tema de pop-ups.
Entonces aquí voy a poder ver que esas advertencias, que esas notificaciones también no están permitidas. Como ven, voy a poder aplicar esas configuraciones directamente desde mi consola y centralizar esas características de cara a las aplicaciones del cliente. Y pues la herramienta obviamente va a detectar todas esas vulnerabilidades que están presentes en el dispositivo y poder tomar esas acciones. Y no solamente eso, sino también detectar ese software de alto riesgo, ¿cierto? Ese software que está presente en los dispositivos y que aún yo como administrador no he tomado acciones. Quizás software que ya excedió el periodo de vida. Por ejemplo, todos sabemos que Internet Explorer salió de soporte a mitad del año pasado y no se recomienda el uso. Entonces vamos a obtener ese listado de esa información. Aplicaciones peer-to-peer, SUTorrent, SARES, BitTorrent, etcétera. Esas aplicaciones que comparten información y pueden estar asociadas a inicios, a vulnerabilidades de seguridad, también voy a poder obtener ese dato y poder tomar acciones, quizás desinstalarla directamente desde la aplicación para quitarla de ese dispositivo. Y también las aplicaciones de escritorio remoto. Si en mi organización solamente está autorizado el uso de Endpoint Central para el control remoto, si detecto unas aplicaciones diferentes a Endpoint Central en este caso, voy a poder saberlo y conocer el nombre, qué sistemas lo tienen instalado y asimismo poder generar acciones. Y como lo ven acá, no solamente voy a detectar esas aplicaciones de escritorio remoto para Windows, sino también para Linux. Entonces acá tengo un XRDP para Ubuntu, el cual está presente en un dispositivo y pues el ideal es únicamente tener una herramienta para gestionar estas capacidades. Errores de configuración del servidor. También los voy a poder detectar rápidamente para hacer un hardening, un aseguramiento de esos dispositivos a nivel de SSL, todo el tema que tiene que ver con gestión de permisos, temas de DOS o ataques de denegación de servicio. Voy a conocer esta información para saber qué atacar, saber cómo está mi estado de salud actual y poder en base a eso tomar acciones. Entonces, como lo ven acá, la herramienta me permite muchos tipos de errores de configuración a nivel del servidor y yo pues defino de los cuales voy a hacer el uso para comenzar a atacar y tomar esas acciones, corregir esa información. Y finalmente, a nivel de auditoría de puertos, también voy a conocer ese detalle y saber qué puertos están expuestos en mis dispositivos, ¿cierto? Porque muchas veces quizás instalamos una aplicación y quizás después la borramos, pero el puerto sigue estando abierto en ese dispositivo. El poder saber rápidamente esos puertos y a qué instancias o a qué dispositivos están asociados y poder tomar acciones directamente. ¿Listo? Ahora bien, sigamos acá con nuestra presentación donde vamos a abarcar el tercer caso de uso que también es bastante interesante. El poder alinearnos a un control de seguridad en este caso. ¿Qué es un control de seguridad? Digamos que es una buena práctica, es una recomendación para aplicar en mis dispositivos y evitar quizás quedar expuesto ante una posible vulnerabilidad. En este caso, la herramienta me va a permitir tomar los syscontrol, que es una entidad que se encarga de publicar esas buenas prácticas, esas reglas, esos controles de seguridad para asegurar mis dispositivos. Esto es algo, pues, información es pública, se puede obtener de forma gratuita y nos va a ayudar a nosotros como administrador a comenzar a alinearnos hacia ese control SIS. Entonces, ¿cómo lo resolveríamos con nuestra herramienta? Inicialmente es importante obtener esa información y saber a qué control nos vamos a comenzar a alinear, ¿cierto? Entonces aquí tenemos nuestro módulo de gestión de conformidad, donde yo voy a poder crear un grupo de directivas. Si a mí, por ejemplo, me interesa monitorear los Windows Server 2019, que sean controladores de dominio, o si me interesa comenzar a auditar mis servidores miembros,
o si me interesa comenzar a auditar todo el tema de cumplimiento de Windows 11, yo defino esa política, ese control al cual debo alinearme. Obviamente cada control, en este caso SIS, va a tener diferentes reglas asociadas, algunos pueden tener más que otras, y ese control me va a ayudar a conocer en qué estoy fallando en mi organización, el poder detallar ese dato para en base a eso tomar acciones. Por ejemplo, acá yo tengo una regla, una directiva para auditar los sistemas operativos Windows 11 en una regla para gestión de BitLocker o cifrado de la información de nivel 1. Entonces, esa regla aquí va a tener muchos controles asociados hacia ese dispositivo. Entonces, temas de políticas de cuenta, tema de políticas locales, temas de seguridad, temas de servicios. Entonces, como lo ven acá, son bastantes reglas, en este caso 434, de las cuales yo voy a comenzar a auditar. Una vez yo defina qué directiva voy a comenzar a revisar en los dispositivos, voy a comenzar a asignar esos destinos. Listo, tengo mi regla, en este caso Windows 11 o Windows Server, pero voy a iniciar, comenzar a auditar ese dispositivo. Entonces, en este caso, tengo esa regla asociada a mi dispositivo cliente y resulta que tengo 328 reglas anómalas de un total de 434. Tengo 328 en error, tengo 104 correctos y unas están sin puntuación. Pero si yo quiero ver el detalle de ese cumplimiento, me basta con ingresar a ese control y voy a obtener esa visibilidad, el conocer esas reglas asociadas a esa directiva en qué estoy fallando. Entonces, si yo ingreso aquí rápidamente a la política de password, veo que estoy cumpliendo algunas, pero precisamente en las del ejemplo, la que veíamos hace un momento en la gestión de vulnerabilidades, me dice que el control SIS me recomienda que el password mínimo debe tener una longitud de 14 caracteres y estoy fallando en eso. Entonces, esto va de la mano con la gestión de vulnerabilidades. Entonces, voy a poder detectar y mitigar esas vulnerabilidades, configurar esa parte para irme a alinear a ese control SIS, en este caso, si yo lo requiero. Otro tema que vamos a poder ver acá son las demás reglas asociadas a bloqueos de cuenta, a temas de políticas locales. Entonces, como ven acá, ya como estoy auditando esos dispositivos, voy a saber en qué estoy fallando y comenzar a crear esas políticas a nivel de seguridad. Entonces, como ven acá, de esas 434 reglas, voy a poder saber de forma granular cuáles estoy cumpliendo y cuáles no, y en base a eso tener información para poder quizás mitigar todo esto, obviamente lo que aplique, porque no todas las organizaciones pueden cumplir quizás esos 434 controles que se recomiendan, sino ir creando ese camino, comenzar a mitigar esas vulnerabilidades y poder conocer esta información de forma detallada, el estado de salud de mis dispositivos, de mis servidores, de mis controladores de dominio, de mis workstation y comenzar a asegurarlos directamente. Digamos que eso es a nivel general lo que vamos a lograr con esta parte de creación de control de seguridad. Pasemos ahora a la parte de preguntas. No sé, Diego, si tienes algunas preguntas ahí que quizás hayan hecho las personas que están participando o qué evidenciaste ahí en esa parte. Hola, Zapata. Sí, en definitiva se han dado respuesta a algunas preguntas que se hicieron internamente y muchísimas gracias también por participar en estas preguntas. Solo que quisimos dejar algunas preguntas en vivo, Zapata. Una de ellas es, ¿se puede limitar la instalación de los parches solo a computadores portátiles o de escritorio? Esa es una muy buena pregunta. Efectivamente, en la política de implementación, ustedes van a poder segmentar ese tipo de instalación. Entonces, si yo quiero quizás solamente aplicar un parche hacia cierto dispositivo, entonces en este caso lo voy a poder hacer. Selecciono quizás ese parche, publico
y al momento de crear esa directiva defino, listo, yo solamente quiero aplicar este parche a los equipos que sean clasificados como portátiles, como todo en uno, quizá máquinas virtuales, quizás algún tipo de monitor, quizás esté presente en la organización. Entonces yo defino ese destino y adicional a esto voy a poder crear exclusiones. Si quiero que aplique este parche a todos los portátiles, pero quiero excluir un equipo cliente porque ese no debe tener esa aplicación, entonces lo voy a poder hacer. Entonces voy a poder enviar ese parche tanto a equipos, tipos de equipos y configurar esas exclusiones si fuese el caso. Claro, Diego, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta y es, ¿en una política de despliegue puedo excluir el reinicio de los servidores? Claro, efectivamente, lo veíamos en esa directiva de implementación, donde, de acuerdo a la directiva que se cree, el rango de tiempo el cual se seleccione, vamos a poder definir esas actividades previas y posteriores. Entonces, en este caso, sería una actividad previa donde voy a excluir los servidores del reinicio. Entonces, si esta política la voy a aplicar a todos los equipos de mi organización, pero obviamente sabemos que un servidor tiene un tratamiento diferente y debo realizar un reinicio de forma controlada, voy a tener la capacidad de excluir ese reinicio, en este caso, para esos servidores, directamente desde la política de despliegue. Ok, Zapata, mira que me acaba de llegar otra pregunta donde dice, ¿cómo podemos bloquear las actualizaciones de Windows 11? Exacto, eso es también una pregunta interesante, donde, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que en este caso, hablando de Windows, Windows maneja su propia aplicación para despliegue de parches y actualizaciones, la cual se llama Windows Update. Cuando usamos una herramienta como Endpoint Central o la gestión de parches, es conveniente excluir o crear una configuración para evitar que ese Windows Update actualice o instale parches en los servidores o dispositivos. Entonces, en este caso, voy a crear una configuración para deshabilitar esas actualizaciones y no solamente de Windows, el Windows Update, sino también de aplicaciones de terceros. Si quizás a mí no me interesa controlar o que ciertas aplicaciones se instalen de forma automática, las actualizaciones, aquí creo esa configuración y la despliego a esos dispositivos directamente. Entonces, acá la herramienta me ayuda a crear esa configuración y posteriormente desplegarla a los equipos para que la gestión de parches en este momento se centralice únicamente en la consola de Endpoint Central o la gestión de parches. Súper bien, Zapata. Mira que me están llegando más preguntas en este momento y me dice, muestra la sección de amenazas, pero requiere la validación con Tenable. Ok, digamos que en esa parte nosotros tenemos nuestro propio módulo de gestión de vulnerabilidades y gestión de amenazas. Pero ¿qué pasa? Si quizás las organizaciones ya cuentan con una herramienta establecida para esa gestión de parches, gestión de vulnerabilidades, vamos a poder integrarnos con esa herramienta directamente. Entonces, si ya la organización tiene este producto de Tenable, vamos a poder integrarnos directamente. ¿Y qué es lo que pasa acá? Tenable va a descubrir y a detectar todas esas vulnerabilidades y nosotros con nuestra gestión de parches vamos a poder mitigarlas y enviar ese parche o esa configuración para corregir esa vulnerabilidad directamente. Claro, y complementando Zapata, no es necesario tener Tenable, sino solamente es un tema de integración para tener una mayor visibilidad. Pero la herramienta posee su propio motor de búsqueda de amenazas para poderlo hacer. No es necesario siempre Tenable, solo que se podría integrar. Muchas Es gracias, correcto. Zapata. Bien, ahora, una última pregunta, Zapata, ya para terminar y para respetar los tiempos, es, dice, solo quiero parchar aplicaciones de terceros. ¿Podría habilitarme únicamente este tipo de actualizaciones?
Ok, bueno, como lo mencionamos al inicio, Endpoint Central va a permitir parchar sistemas operativos, Windows, Linux y Mac y aplicaciones de terceros. Entonces, en este caso, si en la organización quizás solo se quiere usar la herramienta para parchar las aplicaciones de terceros, también vamos a poder definir esa configuración a nivel de base de datos. Entonces acá, por ejemplo, yo tengo todo lo que tiene que ver con Windows. Entonces en Windows tengo actualizaciones de Microsoft, tengo actualizaciones de terceros, que es lo que me interesa actualizar o parchar. Entonces quito lo demás, BIOS, quito todo el tema de parches de Apple, parches de Linux, y únicamente establezco esa base de datos para parchar aplicaciones de terceros. Obviamente, pues aquí reduzco las capacidades de la herramienta, pero voy a poder alinearme a ese requerimiento que plantea esta persona. Ok, Zapata, muchísimas gracias. Respetando el tiempo, entonces dejamos esta tercera sesión de nuestro Power Training el día de hoy. Recuerde que los esperamos el día jueves para nuestra última sesión de Endpoint Central y cómo poder gestionar y controlar los dispositivos. Así que, Zapata, no sé si tengas algo que aportar. No, agradecerles a todos el tiempo a esta tercera sesión, y obviamente los esperamos en la siguiente, donde ya todo esto que vimos en las tres primeras va a cobrar sentido y vamos a ir un poco más allá, a comenzar a asegurar nuestros dispositivos, tanto a nivel de periféricos, a nivel de aplicaciones, a nivel de cifrado. Entonces los esperamos en esa cuarta sesión y muchas gracias por su asistencia. Gracias, chao, chao.